El 14 de junio de 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Brasil saltó al campo con Vinícius, Raphinha, Bruno Guimaraes, con todas sus estrellas. Del otro lado, Marruecos. Y en el mediocampo marroquí, un chico que todavía no ha cumplido los 19 años. Su nombre es Ayoub Bouhaddi. Y en 90 minutos, lo que hizo ese chico le borró a Brasil del centro del campo. ¿Cómo es posible que alguien de 18 años juegue así en un mundial? Antes de hablar de Bouhaddi, necesitamos entender el partido. El Grupo C del Mundial 2026 reunió a Brasil y Marruecos desde la primera jornada. Dos selecciones con una historia reciente impresionante: Brasil, 5 veces campeón del mundo, que lleva 5 mundiales sin levantar esa copa. Y Marruecos, que en Qatar 2022 se convirtió en la primera selección africana en llegar a semifinales de un mundial. El partido era, en papel, el más atractivo de la primera fecha. Y no decepcionó. Minuto 21. Marruecos se adelanta. Saibari, tras un pase medido de Brahim Díaz, marca el 0-1. Los Leones del Atlas dominaban. Minuto 32. Vinícius Júnior empata. Una jugada típica de él, una que parecía imposible hasta que ocurrió. Brasil respira. Minutos 33-90. El partido se nivela en el marcador, pero en el mediocampo hay una historia diferente: Marruecos manda. Y Bouhaddi es quien manda en Marruecos. Brasil es una selección con un problema estructural serio. Llevan años sin encontrar un delantero centro que esté a su altura. Ni Endrick terminó de explotar, ni nadie llenó ese hueco. Pero más allá del ataque, lo que sorprendió en Nueva Jersey fue otra cosa: Brasil perdió el centro del campo. Y lo perdió frente a un equipo que juega, en palabras de los analistas, más brasileño que Brasil. El mediocampo marroquí es pura elegancia, pase, recuperación y presión. Y al frente de todo eso, un adolescente con más personalidad que muchos veteranos. Nació el 2 de octubre de 2007 en Senlis, una ciudad pequeña al norte de París. Sus padres son marroquíes. Él creció en Francia, en la cultura francesa, en el fútbol francés. Y desde niño quedó claro que era diferente. No solo en el campo. Porque Bouhaddi es uno de esos casos que te obliga a replantear lo que crees que es un futbolista. A los 15 años, ganó un concurso de oratoria en el Elíseo, el Palacio Presidencial francés. Terminó el bachillerato científico con mención sobresaliente. Y mientras hacía eso, empezó una carrera de matemáticas a distancia. Por eso en Francia le llaman el Einstein del fútbol. Pero el fútbol ganó. O mejor dicho, los dos convivieron. Porque Bouhaddi no tuvo que elegir entre ser inteligente y ser futbolista. Los llevó juntos. En agosto de 2023, con solo 16 años, firmó su primer contrato profesional con el Lille. No como promesa en categorías inferiores, profesional. Su debut oficial fue el 5 de octubre de 2023, en la Europa Conference League, ante el Kaikon Acento Klavik de las Islas Feroe. Se convirtió en el jugador más joven en debutar en una competición europea de clubes. Y eso fue solo el principio. 96 apariciones oficiales con el Lille. 30 partidos en Ligue una temporada 25/26. 28 titularidades en esa temporada. Euro 28.5 millones. Valor de mercado actual. Narración. El 2 de octubre de 2024, en su propio cumpleaños número 17, fue titular con el Lille frente al Real Madrid en la Champions League. Piénsalo un momento, la noche de su cumpleaños, 17 años, jugando como titular en el Santiago Bernabéu. O quizás en el estadio del Lille. Pero contra el Real Madrid. Ese partido no fue casualidad. Fue la confirmación de que Bouhaddi ya había dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. Francia o Marruecos, la decisión que lo cambió todo. Aquí viene la parte que en Francia todavía duele. Bouhaddi pasó 5 años en las categorías juveniles de la selección francesa. Sub-16, Sub-17, Sub-21. Era un activo del fútbol galo. Y en Francia daban por hecho que cuando llegara el momento, él defendería a Les Bleus. Pero Bouhaddi eligió otra cosa. Eligió a sus raíces. Eligió a Marruecos.
La decisión fue oficial hace apenas unas semanas, con el visto bueno de la FIFA para el cambio de selección. Su debut con la absoluta marroquí fue como titular en el 4-0 ante Madagascar. Llegó al Mundial con rodaje real, con partidos encima, con una idea de juego clara. ¿Y por qué eligió Marruecos? No fue solo por las raíces familiares. Fue también por el proyecto. Marruecos no le prometió un sitio cómodo. Le prometió un proyecto ambicioso, con hambre, con memoria histórica fresca del semifinal de Qatar, con un entrenador, Mohamed Wabi, que asumió en marzo de 2026 y que confió en él de inmediato. En Francia se lamentan. Y tiene sentido, pierdes a un jugador que ya a los 18 años domina el centro del campo de Brasil en un mundial. Pero estas cosas pasan cuando los jugadores perciben que en su selección de origen no tienen espacio, o cuando el vínculo familiar pesa más que cualquier otra consideración. En el caso de Bouhaddi, ambas cosas al mismo tiempo. Volvamos al partido. Porque los números de Bouhaddi ante Brasil no son los de un chico que tuvo suerte en un partido grande. Son los números de alguien que entendió perfectamente lo que tenía que hacer y lo ejecutó. Sin gol. Sin asistencia. Nada en el marcador que lleve su nombre. Y aún así, fue el mejor jugador en el campo para muchos analistas. Terminó el encuentro con una nota de 9 sobre 10. 60/66 pases completados, 91% efectividad. 9/13 duelos terrestres ganados. 6 balones recuperados. 4 entradas ganadas. El dorsal 6 de Marruecos hizo exactamente lo que se espera de un mediocentro de élite: controlar el ritmo, recuperar el balón, distribuir con cabeza y no perder la posición. Pero lo hizo frente a Bruno Guimaraes, frente a Raphinha, frente a Vinicius. Frente a jugadores que tienen 10 y 15 años más de experiencia internacional. Y los anuló. Ayoub se impuso al centro del campo de Brasil él solo. Y el mundo se quedó mirando. Al terminar el partido, publicó en X: mantengamos esta mentalidad. Esto es solo el principio. Solo el principio. Con 18 años. En un mundial. Después de empatar con Brasil. El Real Madrid ya tiene el radar puesto en él. Los grandes clubes europeos también. Bouhaddi tiene contrato con el Lille hasta junio de 2027, valor de mercado de 28 millones de euros, y un mundial que acaba de empezar. Pero más allá del mercado, hay algo más importante que está pasando con este chico y con Marruecos. Marruecos lleva años aplicando una política inteligente con los futbolistas binacionales de origen marroquí, formados en Europa. Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Sofiane Amrabat. Y ahora Bouhaddi. No es casualidad, es una estrategia real, bien ejecutada, de una federación que entiende que el talento marroquí está repartido entre dos continentes. ¿El resultado? Una selección que compite de tú a tú con Brasil en un mundial, con un mediocampista de 18 años que hace cosas que los analistas asocian normalmente a jugadores de 28. El partido terminó 1-1. Ni Brasil ganó, ni Marruecos. Pero si hay un nombre que salió del MetLife Stadium convertido en figura mundial, ese nombre es Ayoub Bouhaddi. El niño de Senlis que eligió Marruecos. El que estudia matemáticas y gana concursos de oratoria. El que a los 17 jugó contra el Real Madrid y a los 18 anuló el centro del campo de Brasil. Si quieres seguir el Mundial 2026 partido a partido, con análisis como este, suscríbete. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Marruecos puede llegar lejos en este Mundial?